Tenemos dos clásicos reunidos, dos clásicos, nada menos, en este programa Tras las Líneas de Radio Universidad de Chile, que nosotros siempre tenemos el placer de poder replicar con la venia de las partes en nuestro canal de YouTube. Em, Manuel Antonio Carretón, en su programa Tras las Líneas, entonces entrevista, como siempre, a un intelectual, un académico nacional, y en esta ocasión tenemos nada menos que a Martín Oppenheim. Por eso digo dos clásicos reunidos. Martín Oppenheim eh, es un destacadísimo filósofo con formación en Chile y en Francia, en París 8. Eh, Su tesis de posgrado se la dirigió Gilles Deleuze. Eh, no es algo, no es algo menor para contar. Y tiene además a su haber un trabajo muy fuerte como investigador de CEPAL, de la cual incluso fue, fue director de una sección del organismo, de la División de Desarrollo Social. Y, eh, y lo más, por lo cual ha sido más conocido desde el punto de vista de nuestras ciencias sociales, son algunas de sus obras que han sido muy, muy reconocidas. La más famosa, sin ninguna duda, Ni apocalípticos ni integrados, Las aventuras de la modernidad de América Latina, que es un libro que su primera edición es del año 1995. De ahí para adelante hay un conjunto de obras muy, muy interesantes, así que vale un montón la pena escuchar esta conversación de dos grandes nombres de nuestra intelectualidad, así que los dejo con ellos. Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Carretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social COES y que cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Tras las Líneas, el programa semanal presentado por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, con el auspicio del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, el COES, y que cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomentos de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, adjudicado a través de un concurso público. Estamos hoy día para conversar sobre un tema que obviamente preocupa más a un sector de la población, pero como es un sector fundamental, indispensable de la sociedad, preocupa a toda la población lo que ocurre con ella. Hablamos de la juventud. Y esto porque acaba de salir un informe que es la 10ª encuesta del Instituto de la Juventud, el INJU, que es una encuesta nacional sobre la juventud, con datos extremadamente interesantes para analizar las transformaciones y las mutaciones de la juventud. Para hablar de eso y de otras cosas, pues se trata de alguien que tiene un rango muy amplio de preocupaciones intelectuales, de investigaciones, de reflexión, una trayectoria académica y profesional, viniendo de la filosofía. Sin embargo, ha sido director de los temas sociales de la CEPAL durante un muy buen tiempo. Se trata de Martín Oppenheim. Martín Oppenheim es un filósofo de origen, formado en la Universidad de París, y trabajó, como decíamos, durante muchos años, durante 26 años, en la División de Desarrollo Social de la CEPAL, llegando a ser su director.
entre el 2008 y el 2014. Ha escrito una docena de libros, más de 50 artículos sobre distintos temas, sobre el Marqués de Sade, sobre Kafka, sobre Jim Morrison. Y tiene libros que son muy importantes sobre América Latina, que resumen un poco su experiencia de investigación cuando era director de la CEPAL, de la División de Asuntos Sociales, de Desarrollo Social de la CEPAL. Y posteriormente ha estado trabajando y es profesor del Centro para las Humanidades de la Universidad Diego Portales. Vamos a conversar con él precisamente sobre los temas de juventud. Decía yo que esta encuesta última del INJUV es siempre muy interesante verla completa, no vamos a verla en detalle, pero hay algunos datos ya que son importantes, que la disminución de la población de la población juvenil entre 15 y 19 años, y en general entre 15 y 29 años, si uno toma la juventud en un sentido más amplio, una disminución de esa población. Por otro lado, un cambio en sus apreciaciones y orientaciones, un mayor valor, por ejemplo, a la democracia, un distanciamiento de los temas religiosos. Las mujeres tienen menos deseos de tener hijos, las mujeres jóvenes. Y hay un aumento muy significativo de la población LGTB, que pasa de casi 4% o 3,8% a más de un 12% de la población, lo que es un tema extremadamente interesante. Y vamos a partir por ahí, porque para comenzar esta conversación, porque hay otros temas que nos interesan mucho también, que son los temas de violencia y juventud que ha tratado Martín, y también los temas de orientación en general, una transformación en la manera de ver el mundo y de la manera de posicionarse en él, donde lo que aparecen son grandes paradojas, como lo veremos. Pero partamos por este dato respecto del aumento de la población juvenil LGTB, aumento significativo por un lado, por otro lado, el que las mujeres jóvenes desean menos tener hijos que en otra época. ¿Es esto algo específico del caso chileno? ¿Es también latinoamericano? ¿Estábamos más atrasados en esta materia y por lo tanto ahora estamos al nivel de otros países? ¿O se disparan estos datos, digamos, como una particularidad del caso chileno? Bueno, muy buenas tardes, Martín. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bienvenido a este programa. Hola, Manuel Antonio. Es un gusto estar acá. Y me parece interesante, digamos, partir por este tipo de información, ¿ya? Por estos datos que impactan un poco, esto de pasar en 10 años, o sea, el 2012, toman ese como parámetro del 2022, de un 3,4 a un 12% de jóvenes de 15 a 29 años que se declaran LGTB, ¿ya? Llama mucho la atención porque significa multiplicarlo por casi 4 o 3,5, ¿ya? Como porcentaje. Y lo que se especula, o por lo menos lo que yo he visto, porque no hay una respuesta, digamos, clara, concluyente, eso que explique esto, es en primer lugar el hecho de que en la sociedad en general, y sobre todo en los últimos años, ha habido una mucha mayor aceptación de la diversidad en las orientaciones sexuales. Es decir, que en este proceso de apertura y de ¿cómo podemos llamarlo? De cambio valórico, de secularización radical, en fin, ¿ya? Una de las cosas que ha entrado muy fuerte es como esta aceptación de la diferencia que primero se
primero tiene connotaciones que tienen que ver con el mundo indígena, con el género, con las mujeres, pero después también con las identidades sexuales, digamos, que yo creo que es como el invitado más reciente en esta especie como de aceptación de las diferencias, ¿ya? Entonces, claro, la gente tiene menos, por un lado, menos probablemente inhibición, hay menos tabú, y pueden responder con más honestidad, más directamente, a pesar de que las encuestas en general tratan como de cautelar precisamente la privacidad para evitar los sesgos el tipo de presión que puede ser, digamos, decir algo escandaloso o algo transgresor o algo, digamos, que puede ser estigmatizado. Pero también puede implicar no solo, digamos, que la mayor apertura sugiera menor tabú en reconocer una identidad sexual LTGB, sino uno puede pensar de que hay algo, pero esto es como una conjetura más atrevida, de construcción cultural de la identidad sexual. Y que por lo tanto en estos últimos años también hay como empuja un poco esta cultura de la apertura y de la aceptación, empuja a mayor proclividad de asumir una identidad sexual distinta, no solo de reconocerla, digamos, frente a otros, sino de asumirla uno mismo. Y en ese sentido, eso significaría, por ejemplo, que es una tendencia. Aquí hay un salto evidente, pero es una tendencia al aumento que se va a mantener o, digamos, se habría dado el salto para llegar a situaciones semejantes a otras sociedades. Sí, o sea, yo creo que uno pensaría que en la gente joven, sobre todo, ¿ya? Porque finalmente estamos hablando de gente de 15 a 29, es decir, gente que ya lleva algunos años socializada en esta especie como de apertura, ¿ya? Es decir, que ha naturalizado un poco la libertad o la plena libertad de elección en términos de identidades sexuales múltiples. Y mi sospecha es que la curva, si es que aumenta, aumenta marginalmente, es decir, el aumento en el porcentaje empieza a ser menor de lo que ha sido en los últimos años, ¿ya? Yeah. En la medida en que se va naturalizando o se va aceptando como parte de la vida normal esto. Oye, otro tema que tiene que ver con los resultados de la encuesta, pero que lleva también a investigaciones, reflexiones y escritos que tú tienes hechos antes y pensados en general para América Latina, pero que también son muy válidos y pueden serlo muy válidos para el caso chileno, tiene que ver con esto que señalabas también como una de las respuestas o uno de los rasgos de esta última encuesta del INJU, en la mayor valoración de la democracia. Ahora, esta mayor valoración de la democracia va acompañada de una mayor politización, o es que lo que cambia, y esto es bien, digamos, discutible, lo que cambia es el etos, es decir, las razones por las cuales yo adhiero a la democracia. Y por lo tanto la valoro más porque la democracia la defino menos como el espacio de participación política, menos como el ejercicio de la ciudadanía y más como un tipo de régimen que me permite ser más libre, hacer más lo que yo quiero. O sea, un etos más vinculado a la autorrealización que a la participación en los asuntos públicos. Sí, mira, yo creo que son las dos cosas, ya porque, o sea, lo que se viene planteando hace años es que esta especie de transición desde el interés en la política, el interés en lo político, suponiendo que en ámbitos de la vida cotidiana, como es la familia, la pareja, la escuela, la universidad, el trabajo, etcétera, hay como se negocian intereses, se negocian demandas y por lo tanto, y en ese ámbito que afecta la vida de los jóvenes y en el cual ellos pueden tener como una agencia más directa, ¿ya? Se sienten más involucrados y más motivados, y luego con las redes sociales también, ¿no? Pero lo que muestra la encuesta aquí es que también en las formas más convencionales, ¿ya?, de la política hay un aumento de participación, que por ejemplo hay
un porcentaje más alto de jóvenes con interés en la política, es el más alto de los últimos 10 años, de las últimas 4 encuestas, ¿ya? Cosa que yo creo que interesante. Y también... es el más alto interés en la política, llamémosle, tradicional. Tradicional, claro, hay un aumento, sobre todo respecto de las últimas encuestas, de la valoración de la democracia, ¿ya? O de la preferencia de la democracia como régimen político, ¿ya? Claramente también. Hay un porcentaje muy alto de jóvenes, que esto nos sorprende, sobre todo porque estamos muy cerca del estallido social del 2019. Hay un porcentaje muy alto de jóvenes que participan en manifestaciones públicas o que declaran haberse manifestado ya en la calle por lo menos una vez. También hay un aumento importante en eso respecto de encuestas precedentes. Y también aumentan en la encuesta le ponen frases ya para medir el apoyo a la política, ya en general en personas jóvenes. Por ejemplo, jóvenes que creen que, por ejemplo, jóvenes que creen que las votaciones, independiente de que voten o no después, pero que creen que las votaciones son un factor de cambio, ¿ya? Yeah. Y en la última encuesta, digamos, entre los hombres dio un 80%, entre los jóvenes, pero dio un 80% positivo en la última encuesta. Pero esta encuesta es cuándo se hace. Esta encuesta no sé, pero se compara... ¿Incluye el plebiscito o no? Claro, yo creo que no. No, ya. No, la encuesta no puede incluir plebiscito porque es demasiado reciente. Ya, correcto, ya. Sí. Pero entonces hay la percepción que votar importa. Que votar importa. Votar influye. Sí, hay la percepción de que votar influye, y la otra frase es, hay la percepción de que participar en organizaciones que defienden causas o ideales, pero eso ya puede ser política en sentido muy amplio, ¿no? Claro, solo que no son religiosas. Mientras no sean religiosas, porque realmente ahí es donde eso lo tenemos que conversar, porque el cambio ahí es increíble. Ya, a ver, ¿y a qué atribuirías ese cambio, ya que estamos en eso? ¿Cuál cambio? El cambio en los dos. Uno, el cambio en una mayor valoración de la política. Ya. Y dos, en una mucho menor valoración de la religión. Ya. Yo creo que la mayor valoración de la política marca una inflexión respecto de... es como acumulativo, ¿no es cierto? Porque en el sentido de que las grandes movilizaciones políticas de la juventud fueron en el 2006, en el 2011, en el 2018 para el caso de las mujeres, y luego en el 2019 el estallido, ¿no? Son las grandes. Entre medio están las, digamos, antirrepresas y otras pocas más, y muchas locales, ¿ya? Claramente yo creo que la del 2019 produce una inflexión muy grande, inevitablemente, porque como resultado de la movilización social se produce un gran acontecimiento político, que es convocar a una nueva constitución. Y que no es exclusivamente, ahora lo interesante es que no es, como es la del 2006 y como es la del 2011-2012, no sí. es decir, tampoco ninguna es exclusiva, pero es mucho más inclusiva del punto de vista de la sociedad que de la pura juventud, como sería el 2006 y la 2011. Claro, tal cual, sí. En eso sí, yo creo que es así. Y de hecho, también hay, yo creo que hay una mayor participación electoral, bueno, por lo menos mayor participación electoral hasta las elecciones presidenciales del 2021, ¿no es cierto? Comparado con otras anteriores, ¿ya? En la población joven, sobre todo desde la implementación del voto voluntario, ¿ya? Entonces, por ejemplo, claramente la votación a favor de llevar adelante la convención, que fue cuando fue en mayo del 2021, ¿ya? Esa es la que tuvo más alta votación entre la juventud, en que 2 de cada 3 jóvenes en edad de votar votaron, digamos. Es decir, que fue importante, digamos. 2 de cada 3 votaron. Claro, sí. Porque más de 2 de cada 3 votaron por el apruebo. Claro, sí. Pero 2 de cada 3 fueron a votar, ¿ya? O sea, claro, es casi el 70%. Oye, y
Y dime una cosa, el cambio respecto, porque el cambio respecto de la política, o el aumento de la importancia de la democracia o la mayor valoración de la política, tiene que ver también, y esto hay que ligarlo de alguna manera al otro. Si yo dejo de valorar sentidos de la vida y de la acción que vienen dados por la religión, tiene que ver, hay una cierta correlación, entonces valoro más la acción en la sociedad. Dicho de otra manera, la valoración de fundamentalmente de la religión, de alguna manera me da sentido de la vida, pero tendería a sacarme más de lo que es mi inserción en la sociedad. ¿Sí o no? En parte, o sea, yo creo que no es totalmente lineal, ¿ya? Pero aunque no sea totalmente lineal, o sea, no es lineal porque una de las formas de participar en la sociedad para la juventud sigue siendo las comunidades de iglesia, ¿ya? Eso sigue siendo. Claro, es una, ¿ya? O sea, es una de las que consideran, ¿ya? Ahora, pero de todas maneras, si uno piensa que la gente que se consideraba adscrita a alguna religión, ¿ya? O sea, los jóvenes eran en torno al 91% en el año 94 y bajaron a el 36%, ¿ya? En el año 2022. ¿De cuándo a cuándo? De 91 a 36. Sí, pero ¿de cuándo a cuándo? Del 94 al 2002, ¿ya? Del 94 al 2002, en 20 años. En 20, claro, en 20 y tantos años se redujo, a un tercio prácticamente. Claro. ¿Ya? Y o sea, yo creo que lo que tú planteas se confirma porque sí han aumentado formas de porcentaje de jóvenes que están en distintas formas de participación social. En trabajo voluntario, en voluntariados, en asociaciones que son de gente que digamos, con afinidad de actividades, que también aparece una pregunta ahí de hobby, qué sé yo, claramente en redes virtuales, ¿ya? O sea, que participan de grupos, comunidades virtuales, eso también es muy notorio. Entonces, hay, por un lado, entonces yo creo que uno podría encontrar, ¿ya? Una interesante correlación, a pesar de que probablemente la baja muy fuerte en la adscripción a una religión, ¿ya? Se da antes porque el aumento fuerte en participación social y política es muy reciente, cuando uno mide cada 3 años, que son las encuestas, ¿ya? O sea, viene a ser básicamente después del estallido. O a partir Claro, del después del estallido, después del mayo feminista, ¿ya? Claro. Oye, y respecto de eso, ya que el mayo feminista y los temas que tienen que ver con feminismo. ¿Hay en la encuesta algo al respecto? Mira, hay cosas interesantes en la encuesta, ¿ya? Fuera el tema cambio de las orientaciones sexuales, que me parece muy importante, pero digamos, pero el tema del feminismo mismo. Sí, hay 2 o 3 cosas que son súper interesantes, ¿ya? La primera interesante es que hasta la encuesta anterior, ¿ya? ¿Cuándo es la encuesta anterior? La encuesta anterior, aquí hubo un año más de lo normal, fue el 2018 y después 2022, porque normalmente es cada 3 años, ¿ya? ¿Ya? Pero hasta la encuesta anterior, había cosas como, me parece, la edad, que lo miden con año y mes, de iniciación sexual de las mujeres siempre era después que los hombres. Y esta por primera vez aparece un poquito antes, ¿ya? Ah, sí, ¿eh? Pero Claro. esto es un cambio, y eso, si siempre había sido así, Claro. esto es un cambio muy, muy importante, creo yo. O el porcentaje total de jóvenes que declaran ya haber tenido, bueno, que es la mayoría, actividad sexual, digamos, o sea, vida sexual, también es un poquito más alto en las mujeres. Lo otro también que también marca una inflexión de género es que entre las mujeres que no han tenido hijos, aumentó el porcentaje que no desea tener hijos, ¿ya? Y eso también es interesante. Claro, ese era el dato que decíamos al comienzo. Eso yo creo también es un dato. Ya, y de eso, la encuesta queda en eso.
aumenta el deseo de no tener hijos. No hay alguna explicación, tiene que ver con el hecho de una mayor inserción en la sociedad que les permite su realización más allá solamente de la identificación de la realización de la mujer con el tema de la maternidad. Yo creo que ahí es como preguntarse qué viene primero, huevo o la gallina, ¿ya? En el sentido de que probablemente los cambios también culturales producen una disposición a mayor participación en el mundo del trabajo y la mayor inserción en el mundo del trabajo hace más como genera más resistencia a la maternidad, ¿ya? Por el tipo de interrupción de carreras sobre todo, ¿no? De trayectorias o carreras laborales, ¿ya? Pero lo otro también que aparece, que es muy interesante que aparece en relación al tema género dentro de la encuesta, es que en roles de género estaría aumentando entre los jóvenes y las jóvenes acuerdos sobre igualdad y corresponsabilidad en métodos de protección de la pareja, ¿ya? O sea, sería más, se preocupan ambos. Se preocupan ambos, claro. Uh-huh. Entonces eso también es interesante. Hay mayor conciencia en ambos sexos hay mayor como uso del condón, ¿ya? Tanto hombres como mujeres se preocupan más de tomarse las pruebas del SIDA. Es decir, también la salud sexual. Perdón. O sea, la salud sexual y reproductiva se ha convertido un poco más en responsabilidad compartida también. Volviendo al tema de la religión, ¿va asociado esto? Porque estamos ahí ahora comparando de alguna manera 20 años, ¿no es cierto? No lo estamos comparando con la última encuesta, sino sí. Tiene que ver esto con el desencanto producto de todo lo que se ha conocido de abusos en la iglesia, etcétera, porque si tomamos los años iniciales en que se hace la encuesta, todavía no estallaban estos. Claro. ¿Tiene que ver con eso, con una decepción, o tiene que ver también con una evaluación distinta de la vida? No solo un rechazo a lo religioso, institucional, a las conductas de la iglesia, sino a un cambio en qué cosas son las que valen la pena en la vida, en qué es lo que vale la pena creer. Sí. O sea, yo creo que son claramente las dos cosas. Pensemos que si bien esto es la curva que va desde el 94 hasta el 2022, lo notable es que entre el 94 y el 2000 aumenta la adscripción a convicciones religiosas. O sea que en el 2000 llega a su pic de 95%, ¿verdad? Y después empieza a desplomarse, y hay un desplome grande, digamos, del 2000 al 2012, y después otro grande del 2012 al 2022, que ahí baja como prácticamente a la mitad, de 66 a 35, digamos, ¿ya? Pero es interesante porque hasta el 2000, cuando tú dices que llega a su pic, es en el 2000. En el 2000. Ya, y ahí ya se había producido lo que uno podría llamar el proceso de secularización. Sí, pero el destape... Donde incluso uno diría, en el caso chileno por lo menos, la adhesión a lo religioso tiene que ver, en parte, con lo que es las luchas contra la dictadura y el rol que juega la iglesia en eso. Claro. Eso termina de alguna manera, en la medida que termina la dictadura, y a eso ya no es el factor principal. Entonces, claramente sería los escándalos lo que produciría este distanciamiento, más que propiamente un proceso de secularización, de búsqueda de otro tipo de valores, ¿o no? No estoy seguro, porque yo creo que hay dos ondas de secularización. Hay una obviamente en los 90, ¿ya? Y además que aparecen cosas mediáticas que
que son como muy típicas, no sé, el programa del chacotero sentimental, donde todo el mundo ventila sus cosas, aparecen los libros de Pedro Lemebel, que también tienen su impacto, ¿ya? La casa de vidrio, que es esta especie de instalación con una mujer que hace su vida delante de todos, esa es en el año 2000, ¿ya? Bueno, eso ocurre como en el 2000. El gobierno, digamos, que más promueve, yo diría, secularización es el gobierno de Lagos, que también es desde el 2000 al 2005, ya comparado con los anteriores, ¿ya? Hay todavía un poder fuerte de la Iglesia que lo ha tenido porque ha ganado legitimación, yo creo, durante la dictadura como bastión de los derechos humanos y luego ejerce un poder ya de resistencia a la secularización cultural, por ejemplo, contra el divorcio. ¿Mm? Entonces, claro, al mismo tiempo teníamos dos, para decirlo de alguna manera, la importancia que eso tiene en Chile, simbólica, teníamos dos presidentes que iban a ser, digamos, muralla para claro, respecto a críticas a lo religioso o a lo eclesiástico, etcétera. En cambio, Lagos es hombre claramente que viene claro, del mundo laico. el mundo laico. Yo creo que ahí hay, claro, y yo creo que eso tiene un efecto comunicacional también. ¿Mm? Y, pero también yo creo que es como o sea, sí, claro, está ese destape, yo diría ya en ciernes, que luego agarra como mucha más fuerza, sobre todo en la juventud, ¿no? Hay un destape. Yo diría desde mediados de los 90 en adelante, y por otro lado hay lo que tú dices, digamos, de que lo que se valora como cimiento y como sentido para la vida, ¿ya? Viene a ser mucho más y tiene que ver con la modernidad tardía, ¿no? Y con los valores de la modernidad tardía, o el nombre que uno le quiera poner, ¿ya? Tiene que ver mucho más yo diría, con una especie como de sentido inmanente de producción de sentido. O sea, de un impulso inmanente de producción de sentido, una idea, digamos, de que lo que más cuenta ya es la autonomía del individuo, que se fija sus propias metas. Lo que más cuenta también es la expectativa de movilidad social y ampliación del consumo, ¿no? Eh, y lo que más cuenta también es esto que ahora les gusta llamar la gestión del yo, ya esta cosa que es más despojada de cualquier aspiración trascendental. ¿Mm? Y ahora dime una cosa, y en dos cosas como consecuencias de esto. Uno, ¿hay una diferencia eh, eh, aportada por el aumento, la expansión de lo que son el mundo evangélico, o no, en la juventud? Es decir, o en la juventud en general hay este fenómeno y lo que se produciría, porque es un fortalecimiento del mundo evangélico, eso sería más bien de población mayor de edad. Y la otra cosa que me interesa ver es si hay una valoración distinta o una concepción distinta de la familia. Porque si bien hay un aumento de la cuestión individual, por otro lado hay lo que tú señalabas al comienzo, ¿no es cierto?, respecto de una valoración de lo político. Pero en uno de tus trabajos, tú hacías ver algo que era muy interesante, que era que había una valoración de lo político, pero no de lo político como lo colectivo, sino más como una expresión de la individualidad. Lo político no significaba aceptar la pertenencia a lo colectivo general, o sea, a lo nacional, estatal, si se quiere. Claro, sí. Ahora, respecto de lo primero, de la primera parte, digamos, que planteas tú en cuanto a la familia, ¿no? Hay poca pregunta aquí en esta encuesta sobre la familia, pero en general en las encuestas de juventud la familia sigue llevándose el primer premio, como aquello que más aprecian o más valoran los y las jóvenes, ¿ya? Que puede ser contraintuitivo porque uno piensa en la juventud como que son menos familisticos, pero lo que ocurre es básicamente que como sienten pocos mecanismos como de contención y protección,
entre otras cosas, además porque son menos religiosos también, ¿ya? La familia, bueno, y porque además tienen dificultades, muchas dificultades para conseguir empleo, o entran y salen del trabajo. Un porcentaje mucho más alto aparece ahora con problemas de depresión y ansiedad, ¿ya? Entonces, la familia es un refugio. Pero también lo que aparece respecto de la familia es que la juventud ha aumentado mucho la aprobación de familias con miembros del mismo sexo, ¿ya? Como aprobación. Ha disminuido mucho la idea del matrimonio como algo que debe durar toda la vida, ¿ya? Ha aumentado la jefatura de hogar entre jóvenes, que era raro, uno esperaba que no, por problemas, digamos, de que no tienen cómo, ¿ya? Y en cuanto a lo político que planteas tú, lo que yo decía, o sea, lo que en algún momento planteé respecto de lo político es que incluso en la mesa donde se sientan a comer, ¿ya? Se negocian demandas, en el sentido de que las tradicionales fuentes de legitimidad, de la autoridad, ¿ya? En el caso del padre o en el caso del profesor, o la madre, el padre, el profesor, sobre todo, ¿ya? Que era o por edad, ¿ya? O porque supuestamente detentan más información y conocimiento y eso les da más legitimidad para ejercer autoridad, son cuestionadas radicalmente por los y las jóvenes. Es decir, el tema de la edad no les parece condición suficiente para nada. Y tampoco saben más, y tampoco saben más. No saben más. Que uno. No saben más, tienen menos años de escolaridad y manejan menos internet. Así que. Claro, es que eso yo creo que esa es una cuestión fundamental, porque es la palabra bomba puede ser como negativa. Yo no estoy viendo como negativo, pero es como una bomba de tiempo a las instituciones educacionales. Y de hecho, lo hay, a mi juicio, respecto de la familia, porque cuando se valora la familia, lo que se está valorando no es lo que nosotros entendíamos por familia. Se está valorando mi relación familiar, la que yo tengo, que es mi hermana, o que es simplemente mi pareja de tal tipo, etcétera. La definición de familia cambia. Ya no es la idea de padre, madre y hermanos. Claro. Bueno, estamos en el término del programa, desgraciadamente, porque yo creo que había muchas cosas más que seguir conversando, pero hay una cosa muy interesante en todo esto, y es que cuando se dice con una frase, yo creo que la juventud es el futuro del país, para desvalorar quizás las otras categorías etarias, no necesariamente lo es en ese sentido, pero es en un sentido, en que son portadores de un tipo de relación y de organización social que se va a ir haciendo cada vez más presente en la sociedad, desestructurando las formas, digamos, las formas que conocemos hasta ahora. Y por lo tanto, que cuando ya sean adultos, la sociedad en la cual van a vivir no va a ser la mismo tipo de estructura social. Aquí hay en todas estas transformaciones de orientaciones, de nuevas orientaciones, lo que hay es nuevas formas de organización de la sociedad. Y eso yo creo que es una de las cosas como más novedosas en el sentido. No es que la sociedad va a ser mejor o no va a ser mejor. Es que la sociedad va a ser de otra manera. Porque ellos ya están viviendo una experiencia de familia, por ejemplo, o de relación con las instituciones educacionales, que no son las que esas instituciones educacionales o familiares hacen o hacían, digamos, hace 10 años. La educación para ellos ya no es la escuela, la universidad, etcétera. Y eso significa, yo creo, bomba de tiempo a las instituciones actuales que detentan la
el monopolio de la función educacional o de la función familiar. Bueno, muchas gracias, Martín, por esta conversación. Un gusto. Ok, bueno. Muchas gracias. Gracias. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES, y que cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.